Hola, amados hermanos, Dios les bendiga. Aquí les habla el pastor Oscar en un martes más para hacer el estudio bíblico de hoy. El estudio bíblico de hoy está pregrabado porque tengo que conectarme con el hermano Neil, que está regresando de la costa oeste de la Florida, y lo tengo que recoger ahí por allá por Fort Lauderdale, pero aquí estamos para estudiar la palabra de Dios en continuar con nuestro estudio de Ezequiel. Amén. Y lo que nos toca el día de hoy es toda la parte de Egipto, que es bastante complicada, pero Dios mediante vamos a poder ver todo lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Señor bendito, te rogamos que nos abras el entendimiento y nos permitas ver todo lo que tú tienes para nosotros en estos capítulos que vamos a estar viendo el día de hoy. Bendito seas tú por siempre. Amén. Amén, entonces vamos a comenzar con el capítulo 29 y probablemente vamos a terminar más allá en el 31, pero vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite ir el día de hoy, porque hay bastantico que cubrir y es un poco complicado, como les decía, porque habla de muchas cosas espirituales y según la gracia de Dios lo vamos a ver. Amén, entonces vamos a leer un pedacito primero del capítulo 29 y dice así. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Entonces es importante darnos cuenta que esta profecía es antes de las que habíamos visto antes. Cuando hablaba la profecía contra Tiro, si se dan cuenta, las profecías contra Tiro, una es en el año 11 y otra es en el año 17. Entonces, estamos regresando atrás. Y eso es algo que es importante en la Biblia, porque nosotros, nuevamente en el Apocalipsis y en muchos otros libros, es importante darnos cuenta que simplemente porque algo está después de algo, no significa que haya pasado temporalmente después, sino que por motivos literarios, por así decirlo, por motivos pedagógicos, por motivos de enseñanza, el Espíritu Santo decide poner ciertas enseñanzas en ciertos lugares dentro de un libro, pero nuevamente no necesariamente significa que sean temporalmente siguientes o secuenciales. Y eso en el libro de Ezequiel es muy común. El libro de Ezequiel vamos a ver bastantes cosas, ya hemos visto algunas de ellas, donde el tiempo de la profecía no es exactamente lineal, y aquí es uno de estos casos, donde ya hemos visto las profecías hacia Tiro, que van desde el año 11 de la caída de Jerusalén hasta el año 17, o sea, 6 años después de la caída de Israel, y ahora regresa en el capítulo 29, que es un capítulo que está más adelante, pero regresa y nos dice en el año 10. E inclusive en las mismas profecías de Egipto, tal y como fue con las profecías sobre Tiro, es importante ver esos primeros años, porque nuevamente ni siquiera ellas son lineales, entonces son unas antes de otras, pero Dios Espíritu Santo pone al profeta a organizarlas de esta manera para que nosotros entendamos algo. Y lo que vamos a entender es que Egipto, tanto como Tiro, no es solamente una nación física, sino como en el caso de Tiro, que estaba hablando de Satanás mismo, en Egipto va a estar hablando de fuerzas espirituales e inclusive de Satanás mismo también. Pero como que primero Tiro, como que tiene mayor eminencia Tiro, porque Tiro es una similitud perfecta casi con el libro de Apocalipsis, donde habla de la Gran Babilonia. Entonces, la Gran Babilonia, Tiro, el rey del norte, ¿verdad? Todas esas figuras que habla la Biblia, nos muestra esta entidad cuyo poder está en sus negocios, en su dinero, en la multitud de sus contrataciones, como decía en las par de semanas atrás, cuando veíamos la profecía contra Tiro, la Gran Babilonia, ¿verdad? Y otra cosa es el gran dragón, ¿verdad? Que nuevamente lo vemos en el Apocalipsis, el gran dragón, ¿verdad? El dragón escarlata, el dragón de las 7 cabezas, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí cuando habla de Egipto, habla mucho de
de Faraón como el Leviatán, de Faraón como ese monstruo marino, ese monstruo que está en el Nilo, ¿verdad? Hay muchos historiadores y eruditos dicen, es el cocodrilo, ¿no? O sea, obviamente hay cocodrilos en el Nilo, pero la figura que se está hablando es algo mucho más que un cocodrilo, ¿verdad? Obviamente es una figura de aquel que, como lo llamamos en nuestras Biblias, se traduce como el gran dragón, ¿verdad? Obviamente en hebreo la palabra dragón no existía, es nefesh, monstruo marino. Y entonces por eso es que la traducción correcta es de monstruo marino, pero obviamente culturalmente los europeos y los latinos y los que han traducido la Biblia al lenguaje actual, una figura mucho más clara, monstruo marino, dragón, entonces, ok, por eso nuestras Biblias en el Apocalipsis hablan del gran dragón, del dragón escarlata, del dragón de las 7 cabezas, pero quiero que usted encuentre que la Biblia no fue escrita en inglés ni en español, o sea, la Biblia fue escrita en griego, y el griego del Nuevo Testamento está haciendo referencia al hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando veamos este monstruo marino del Nilo, así como Babilonia en el libro de Apocalipsis es prácticamente lo mismo que está hablando de Tiro, así cuando está hablando de este monstruo marino que vive en el Nilo, que vive en Egipto, piense bien en como el dragón, el gran dragón, ¿verdad? Este monstruo de 7 cabezas, que nuevamente se refiere al enemigo, al diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo, siendo un enemigo de 7 cabezas, tiene tanto el lado económico como tiene el lado militar de persecución. En China, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, en Arabia Saudita, en Afganistán, el diablo se ve como el gran dragón que está yendo a devorar a la iglesia, ¿verdad? Que sale para morder, para destruir militarmente con persecución, decapitación, tortura a la iglesia. En Occidente lo que nosotros experimentamos es la gran Babilonia con su seducción de pecados, con su seducción de falsas doctrinas, de idolatrías, ¿verdad? Y entonces esas son las dos fuerzas que el enemigo está utilizando contra la iglesia, contra nosotros. Y entonces es importante que ni Tiro ni Asiria, ni Tiro ni Egipto, ni Babilonia ni Egipto son lo mismo en cuanto a nuestros ojos humanos. Parecen que fueran dos fuerzas distintas, pero acá la palabra de Dios nos muestra que es un solo enemigo. Ambos son el enemigo, Occidente y Oriente, pues vamos a decirlo claro, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, no nos están torturando, matando y quemando a los cristianos, pero hay otro tipo de persecución. Pero el libro de Apocalipsis, y yo me estoy adelantando completamente porque esto no tiene nada que ver con Ezequiel, pero el libro de Apocalipsis nos habla del tiempo donde la gran Babilonia y el gran dragón y el falso profeta, que es la falsa iglesia, las falsas doctrinas, los tres se unen para una persecución mundial que se llama la gran tribulación. Entonces ahorita hay tribulación. Cristianos han muerto por su fe a través de los años en Roma, ahora mismo en el mismo Egipto, cuando vinieron los musulmanes, los mamelucos, los turcos, ¿verdad? Tantas diferentes dinastías o califatos se han levantado en ese mundo y por cientos de años han perseguido a la iglesia. En Corea del Norte están persiguiendo a la iglesia, en China, etc. Y hay ese tipo de ataque y persecución del gran dragón sobre la iglesia, ¿verdad? Es interesante que en China su símbolo de ellos es un dragón volando, ¿verdad? Ese es el símbolo de China, ¿verdad? Adoran a ese como un ser superior, ¿verdad? Pero es importante que ver que en el occidente tenemos a la gran Babilonia, con sus seducciones, con sus tentaciones, con el dinero, el materialismo, el amor a este mundo, ¿verdad? La multitud de sus contrataciones. Y entonces por eso es que muchos hablan de que tiene que haber un decaimiento de Occidente
para que esa fusión entre la gran Babilonia y el gran dragón que se ve en el Apocalipsis ocurra. Y luego está la mujer, ¿verdad? Que se monta sobre la bestia escarlata, pero bueno, me estoy metiendo en Apocalipsis y debo de hablar de Ezequiel. Pero es importante todo eso para que usted entienda el contexto de que sigue siendo el mismo diablo, sigue siendo el mismo enemigo, solo que es diferente forma. Tal vez por eso la Biblia lo describe con 7 cabezas, porque tiene multiformes apariencias el diablo para atacar la iglesia. No es solo uno y el otro. Nosotros hemos caído en el error de pensar que porque los musulmanes hicieron el 11 de septiembre y estaban diciendo muerte a los infieles y decapitar, pensar que la gran Babilonia de Occidente era nuestra amiga y decir sí, que hay que levantar la mentalidad occidental, hay que apoyar a los gobiernos de Occidente, a que ellos lleven la democracia, el capitalismo, el materialismo y todos los ismos que hay acá a ese mundo, y es una guerra entre este y oeste, es una guerra entre Egipto y Asiria, es una guerra entre Babilonia y Egipto, ¿verdad? Para los que tengan oídos, oigan, ¿verdad? Y la realidad es que los dos están bajo el poder del enemigo. Los dos son dos caras del enemigo, y como le digo, hay un tercer ámbito espiritual que habla el libro de Apocalipsis, no el libro de Ezequiel, que es la falsa iglesia, que es el falso profeta que habla que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Y eso nos vuelve a decir que es una religión falsa. Bueno, usted puede decir el Islam es esa religión que se pinta como una religión de paz, pero en realidad lo que habla es destrucción y guerra para todos los que no se oponen a esa doctrina, ¿verdad? Podemos ver eso en el falso profeta también, como la iglesia de Roma en la era medieval, donde quemaba a los cristianos y había el dragón, estaba en Europa, el dragón estaba persiguiendo a la iglesia ahí mismo, ¿verdad? Y entonces es esta fluidez que ocurre también en Israel, porque muchos no se dan cuenta que antes de que Babilonia conquiste a Jerusalén y la destruya del todo, los egipcios conquistaron a Jerusalén, solo que los pusieron bajo tributo y cambiaron de rey, sí, cambiaron de rey, pusieron otro rey y se llevaron al rey cautivo a Egipto, ¿verdad? Y eso es importante porque nosotros como que nos hemos olvidado que estas dos fuerzas, tanto en el Antiguo Testamento, eran fuerzas físicas que estaban atacando al pueblo de Dios, Egipto y Asiria, Egipto y Babilonia, ¿verdad? Egipto y Tiro, ¿verdad? Estas fuerzas espirituales, estas fuerzas que antes eran físicas, ahora en Ezequiel nos muestra que no eran solo físicas, era un enemigo espiritual, y ese enemigo espiritual todavía sigue hoy en pie y todavía lo experimentamos en muchas y diferentes formas. Y como les digo, el tiempo se acerca y está a la mano. Dios nos libre, y me da escalofríos cuando Europa, Occidente, Tiro, se una con China y el Medio Oriente, el dragón. Y esa es la gran tribulación, amados hermanos. Ahí sí que va a ser, y eso se está viendo en China. Se está viendo en China la misma autoritarianismo, violencia, poder militar, de opresión, y la riqueza al mismo tiempo en el pueblo chino. Y aquí la riqueza y la Babilonia y la pornografía y la mentira y el homosexualismo y todo eso de aquí en Occidente, uniéndose con la dictadura, con la opresión, con el autoritarianismo, y Satanás va a tener su reino unido, como quien dice, y ahí sí que van a ser los ayes sobre los habitantes de la tierra. Pero nuestro Dios peleará por nosotros, y como dicen, aquel día Miguel y sus ángeles se levantarán, y en aquel día, amados hermanos, Dios castigará la tierra con plagas como lo hizo en Egipto, y se verán las copas de la ira de Dios derramarse sobre este mundo, tal y como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero todo esto me ha adelantado
y no he entrado en Ezequiel, pero quiero que vea todo eso para que vea la importancia de Ezequiel, porque si no leemos Ezequiel, no entendemos cuando habla de en el Apocalipsis acerca del dragón y la bestia, y no registra en nuestra mente esas cosas y comenzamos a pensar cosas absurdas y a sacar doctrinas de Hollywood en vez de lo que le dice la Biblia, porque el Antiguo Testamento, las imágenes de Ezequiel, las profecías de Isaías, lo que ocurrió en Israel, enseña enormemente para entender el libro de Apocalipsis. Amén. Y obviamente las palabras de Jesús también en Mateo 24, etc. Entonces es importante, volviendo, ya di la prédica, pero ahora volviendo al tema, volviendo a Ezequiel 29, este es el año 10, todavía no ha caído Jerusalén, y Dios le dice al profeta que profetice contra Egipto. Y vamos a ver al gran dragón aquí, dice así, verso 3, y habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esto es sumamente importante, porque obviamente, ¿quién es el gran dragón? Satanás. Entonces no está hablando solamente del rey de Egipto, ¿verdad? Hay algunas versiones bíblicas con lenguaje más moderno que lo han cambiado al cocodrilo o al monstruo marino, pero como yo ya les hablé, aquí está siendo consistente los traductores de la Reina Valera 60, que si lo vas a llamar a Nefesh, gran dragón en el Apocalipsis, pues llámalo gran dragón ahora, llámalo gran dragón a través de toda la Biblia para que se entienda, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esta es una traducción correcta, gran dragón que yace en medio de sus ríos. Nuevamente, río significa poder en la Biblia, el río Éufrates, el río Nilo, ¿verdad? En el Edén habían 4 ríos que fluían de ahí, y nuevamente habla de mucho poder. Y entonces dice, mío es el Nilo, pues yo lo hice. O sea, Satanás se dice, yo soy el que creé Egipto, yo soy el que hice Egipto. Y esto nuevamente es sumamente interesante, porque Egipto es el primer imperio en la historia de la humanidad. Antes de Egipto no hay, tendría uno que ir hasta la Torre de Babel y a Nimrod y tiempos ancestrales que ya se olvidan. Pero el primer imperio que se reconoce en la historia de la humanidad como tal es Egipto. Por ejemplo, recordarles que las pirámides de Egipto, cuando las pirámides fueron hechas, Israel era un pueblo, o sea, no había nada ahí. Europa estaban viviendo en chozas, o sea, cuando se hicieron las pirámides de Egipto y los grandes templos de Egipto, Egipto estaba cientos de años adelantado, tal vez hasta 1000 años adelantado que el resto del mundo. Más o menos para que entendamos, cuando los españoles vinieron a América, ellos estaban adelantados como unos 500, 700 años, porque ellos ya tenían rifles, ya tenían armadura, y la gente de aquí, de América, tenían ¿cómo le llamaban? Sus mazos, sus mateques, no me acuerdo exactamente lo que le llaman, cuchillos hechos de piedra, obsidiana, como lo tenían los europeos, pues hace 1000 años antes, ¿me entiendes? Entonces, los europeos estaban mucho más avanzados y por eso conquistaron fácilmente América. De igual manera, en la película Shaka Zulu se ve cuando Shaka, el rey de los Zulus, tiene la epifanía de que si tiene escudos más grandes y lanzas más cortas, él y un combate cuerpo a cuerpo iban a vencer a todas las otras tribus del sur de África, en vez de estar tirando las flechas por arriba. Pues esa epifanía militar le dio la victoria a Shaka Zulu justo antes de la llegada de los europeos. Pero lo que es gracioso es que 2000 años antes los romanos tuvieron la misma epifanía y pusieron sus escudos grandes y usaron espadas cortas y conquistaron el mundo, ¿verdad? Entonces a eso me refiero. Egipto estaba más o menos al mismo nivel. Si los europeos hubieran querido invadir Egipto en este tiempo,
hubiera sido una masacre, o sea, los carros del faraón hubieran simplemente aplastado a toda esa gente por la tecnología, la salud, las letras, la sabiduría de Egipto era mucho superior a todo el resto del mundo. Y aquí Satanás dice, yo creé, yo lo hice, este es mi imperio. Antes de todos los otros imperios de la tierra, yo establecí Egipto. Y eso es importante, eso es tremendo, ¿verdad? Porque dice que el gran dragón yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, yo lo hice. ¿Y sabe qué es más importante también? ¿Sabes qué es mucho más interesante? Que hoy por hoy los masones y el Illuminati llaman y dicen que su sabiduría viene de Egipto. Y te lo dicen enfrente y está en todos sus lugares. Ellos dicen que Arnectón y estos grandes faraones transmitieron la sabiduría oculta a ellos y ellos se llaman los descendientes de Egipto, ¿verdad? Y es interesante porque Satanás se clama y dice, yo soy el rey, este es mi reino, este es mi imperio. Antes de la caída de Egipto, Egipto fue un imperio por más de 1000 años. Dense cuenta, 2000 años en realidad. Egipto fue un imperio antes de caer. Estados Unidos solo tiene 200 años y ha sido un imperio, una gran nación en los últimos 100, 90, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Egipto de 1000 años. Entonces, pero ¿cuál es lo que dice? Yo, mire verso 4, a este imperio que Satanás había levantado, a este imperio que era la envidia del mundo, a este imperio que Satanás mismo se adueñaba y se jactaba de este imperio. Verso 4 dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas. Me hace recuerdo a la palabra que está en Job, cuando Dios le dice, pondrás garfios al leviatán, pondrás garfios al gran dragón, y los sacarás y harás que tus hijos, que tus niñas, ni siquiera que tus niños, que tus niñas jueguen con él. Y verdad, eso es cuando Dios está retando a Job y le dice, puedes tú derrotar a Satanás, en otras palabras, para que tus hijos gobiernen, ¿verdad? Y aquí dice, aquí exactamente la misma figura literaria, yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré tus peces de tus ríos en tus escamas. O sea, le está hablando al gran dragón, ¿verdad? Al Nefesh. Y le está diciendo que lo va a sacar, le va a poner garfios, o sea, como si fuera un pescado en anzuelo, y sus peces, o sea, sus demonitos, sus ejércitos de demonios, van a pegarse a tus escamas, y te dejaré en el desierto a ti, a todos tus peces de tus ríos. Sobre la paz del campo caerás y no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. ¿Se acuerdan de la profecía de la guerra final, del Armagedón, cuando dice, reuníos, oh fieras del campo, reuníos, aves del cielo, porque comeráis carnes de capitanes y carnes de reyes, ¿verdad? Ahí está nuevamente, ¿verdad? Y dice, sabrán los moradores de Egipto que yo soy Jehová, ¿verdad? Y realmente, aunque me he adelantado bastante, yo creo que es voluntad de Dios que no vaya paso a paso, porque como les digo, hay muchísimas cosas espirituales. Habla de Lut, de Fut, ¿verdad? Tierras que son mencionadas mucho más adelante en el libro de Apocalipsis y otros libros, ¿verdad? Donde nos habla de todo eso. Pero ¿qué dice acá? Dice que finalmente, si vamos al verso 10 del capítulo 30, que Jehová dice que va a destruir ese imperio, lo va a acabar, porque Satanás ha dicho, este es mi imperio que yo me he creado, esto es lo que yo he hecho, mira lo que yo he construido, mis pirámides, mis templos, todo lo que yo he hecho, la sabiduría de Egipto, esto es mío. Y conquistó inclusive, como les digo, Jerusalén justo antes de que Nabucodonosor conquiste Jerusalén. Y ahora Dios juzga a la nación de Egipto y dice que la va a destruir. Y en el verso 10 dice así, así ha dicho Jehová, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mando de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto hay en ella, yo, Jehová, he hablado. Esto es sumamente importante.
¿A quién usa Dios? A Nabucodonosor. Aún uno dice, pero ¿acaso Nabucodonosor no es Babilonia en este tiempo? No. Acuérdense, Nabucodonosor es el juicio de Dios, tanto sobre Israel, sobre las naciones aledañas a Israel y ahora sobre Egipto. Nabucodonosor, un rey déspota y loco, se convierte, Dios lo cambia, él acepta a Dios. Es sumamente importante que usted entienda esto. La figura es de Tiro y Babilonia. Luego, Tiro va a recibir el nombre Babilonia, pero en este tiempo, esta Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, es algo diferente. Es el juicio de Dios. Nabucodonosor, ese hombre que después se va a convertir, ese hombre que va a decir no hay Dios sino el Dios de Daniel, ese Dios que va a decir yo reconozco que ahora los cielos reinan sobre la tierra, ese hombre, hombre fuerte, hombre duro, hombre de guerra, va a venir y va a destruir a Jerusalén. Así como cuando Ciro después vino y Dios dice, yo te traje a ti, Ciro, de otras naciones para que conquistes. Amados hermanos, esto es una forma madura de ver la historia de la humanidad. Dios juzga a las naciones y Él levanta a quien Él quiere para traer juicio. Y Dios mediante, según su gracia y misericordia, como Ciro y como Nabucodonosor, que eran hombres duros, hombres de guerra, hombres violentos, generales que mataron gente, Dios en su infinita gracia después les habla a los ojos para que lo reciban y ellos sigan siendo reyes y sigan gobernando. ¿Por qué les digo esto? Porque en medio de la historia Satanás ha tratado de unir al gran dragón y a la Babilonia, o a Tiro, para clarificar, ¿verdad? Por todos los años, todo el tiempo, y una y otra vez Dios levantó a diferentes Nabucodonosores, a diferentes gentes, para tumbar esos reinos y no permitir que el enemigo consolide su poder para siempre. Y han habido Nabucodonosores en la historia, han habido Ciros en la historia. No me quiero atrever a decir cuáles son los hombres y naciones que Dios ha levantado después de Jesucristo para tumbar esas cosas, pero simplemente voy a mencionar uno que es controversial, pero ¿y quién nos puede decir de aquel hombre que levantó Dios, Constantino? Cuando Roma perseguía a la iglesia, cuando Roma estaba matando cristianos, cuando después de la persecución más terrible, la persecución de Dióclenes, Dios le muestra a un general una señal en el cielo y dice, conquistarás bajo esta señal. Y entonces Constantino se convierte a la fe cristiana y destruye y acaba con sus enemigos y toma control de Roma y Roma se cristianiza. ¿Y qué me dirán del santo Vladimir, el hombre que conquistó y fundó Rusia, un vikingo, sanguinario, guerrero, y que nuevamente en medio de su guerra, su conquista, Dios lo toca y él se convierte y recibe la fe cristiana y hace que se traduzca en el lenguaje eslávico la Biblia y hace que se bautice todo el pueblo de los Rus. Y en fin, son hombres, todos hombres de guerra. Ninguno es nice, ninguno es suavito, ninguno no hizo la guerra, tal como el rey David, que hizo bastantes guerras y venció muchísimas batallas, ¿verdad? Y es una forma madura de ver la historia. Cuando yo me refiero a Egipto, cuando yo me refiero a demonios que están tomando naciones, no es que todos los que hacen la guerra son demonios, no es que todos los que conquistan son demonios, no es que todos los que pelean son demonios. A veces es el juicio de Dios, a veces Dios levanta un Ciro, a veces Dios levanta un Nabucodonosor que va a castigar al diablo. ¿Y saben qué pasó? De aquí en adelante, nunca más Egipto volvió a ser esa potencia mundial. Nunca más. La destruyó a tal punto, fue humillada Egipto, que después de Nabucodonosor vino Alejandro el Grande y gobernó Egipto. Después de Alejandro el Grande vino Ciro y los persas. Antes de Alejandro el Grande vinieron los ciros y los persas. Luego de eso vino Alejandro el Grande y conquistó a Egipto y conquistó del todo a Egipto, la anexó a Egipto. Y luego vinieron los romanos y sabemos la historia entre Cleopatra y Marco Antonio y Julio César y Octavio y todo el drama ahí.
pero nuevamente Egipto termina siendo completamente conquistado por Roma. Y hasta el sol de hoy, después vienen los musulmanes, después viene Bizancio y sigue bajo el poder de Bizancio Egipto, después vienen los musulmanes y hasta el sol de hoy nunca más ha vuelto a ser una potencia mundial. Desde ese tiempo, 2500 años atrás, porque Dios dijo, ¿sabes qué, Satanás? Como tú te jactas, como tú dices, este es lo que yo he creado, de aquí nadie me mueve, yo soy el duro, habrá caído, puede que caigan otras naciones, Dios levanta a Nabucodonosor y destruye. Y es espiritual porque aquí usted va a ver que también no tenemos el tiempo para verlo, pero en estos capítulos 29, 30 y 31, habla del faraón como ese gran árbol que estuvo en el Edén, y habla de sus demonios como los árboles del Edén, y aquí habla de sus peces que se le van a pegar. O sea, había una cuerda de demonios en Egipto, una cantidad de demonios en Egipto. Y es por eso que es importante que cuando Dios liberta a Israel, no lo liberta de ninguna otra nación, no lo liberta de un pueblucho, lo liberta de Egipto. Y las 10 plagas de Egipto, cada una tiene una relación directa con poderes espirituales y demonios que tenía Egipto. A tal punto que se acuerdan cuando Moisés tira su vara, los magos de Egipto pueden tirar sus varas y se convierten en serpientes. Yo le creo a la Biblia. Entonces ahí te das cuenta el poder demoníaco que había en Egipto. Pero cuando Dios saca a su pueblo, lo saca con tal poder que 10 plagas manda sobre cada uno de los dioses de Egipto y liberta a su pueblo. Y esa es la sombra y figura de lo que va a pasar en el Apocalipsis. Las plagas de la ira de Dios caerán sobre la tierra y el pueblo de Dios saldrá libre para siempre, cuando ya el enemigo del Egipto espiritual, del Tiro espiritual, de la gran Babilonia, nuevamente no se confunda con la Babilonia de Nabucodonosor, con de la gran Babilonia, cuando Dios traiga el juicio sobre todo eso y los hijos de Dios, como hablábamos el domingo, seamos revestidos de gloria, cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos, recibir al Señor en la resurrección y ver su gloria. Amados hermanos, créanlo. Y antes de terminar, quiero decirles, este hecho de que tanto el poder económico militar de Tiro, con la opresión y el poder y la esclavitud de Egipto, son dos caras de la misma moneda, lo vuelvo y lo repito. Por eso es que nosotros como cristianos ahora tenemos que ser muy, pero muy sabios en nuestras oraciones. Y no pensar Occidente y Oriente, China, Europa, la OTAN. Amados hermanos, tengan mucho cuidado de apoyarse en Egipto o de apoyarse en Asiria o apoyarse en Babilonia. Porque cuando el rey de Israel vio los mensajeros de Babilonia y les mostró todo el tesoro del templo, que le dijo Dios, qué lástima que hiciste esto, porque ahora todos esos tesoros van a ir a Babilonia porque tú confiaste en ellos. Y luego el Señor, cuando habla lo mismo de Egipto, dice, por cuanto confiaste en Egipto, y Egipto es una vara que te perforará la mano, serás destruido. Y ahí trae Dios juicio sobre Israel por poner su confianza en estas dos fuerzas espirituales que son simplemente Satanás en diferente forma. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser muy, muy sabios y no caer en ninguno de estos dos bandos, en ninguna de estas dos cosas, y confiar en Dios plenamente en estos tiempos terribles que estamos viviendo. Y saber que también así como Dios levantó a Nabucodonosor, como levantó a Ciro, como levantó a tanta gente a través de la historia, Dios puede levantar a alguien en estos tiempos, pero lo más probable es que estamos en los tiempos finales y el único que se va a levantar va a ser nuestro Señor Jesucristo y va a venir en gloria y va a poner un fin a todo esto. Pero entienda, amados hermanos, ambos, Egipto y Tiro, son el mismo diablo. No son dos diablos, no son tres diablos, porque la Biblia dice, un reino dividido contra sí mismo no estará en pie. Amén. Y entonces, ¿cómo es que Babilonia destruyó a Egipto en esta vez? Porque Dios levantó a Nabucodonosor. Amén. Dios les bendiga, vamos a orar. Señor amado, Señor bendito,
Ayúdanos, Señor, a entender esta gran verdad, Señor, para que nuestro corazón no caiga, Señor, y no seamos seducidos por Tiro, Señor, o amedrentados por Egipto, Señor. Sabemos, Señor, que la esclavitud de Egipto es dura, Señor, pero sabemos también que la disolución, Señor, y la embriaguez, Señor, de la gran ramera, Señor, también es terrible, Señor, y también nos lleva al infierno, Señor. Así que te rogamos, Señor, en estos tiempos, cuando vemos estas dos fuerzas espirituales unirse en una perfección demoníaca, Señor, en la gran tribulación, Señor, cuando estas dos fuerzas se unen por completo, sabemos que tu Espíritu Santo va a brillar en nosotros, sabemos que tu Santo Espíritu va a estar en nosotros, Señor, y no esperamos a un Nabucodonosor, Señor, o a un Ciro, o a un David, Señor, o a un Constantino, Señor, sino esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, que venga en las nubes, Señor, y de una vez y para siempre, Señor, traigo el juicio completo y eterno sobre nuestro enemigo, el gran dragón. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.